para la mayoría de los hogares en la República Argentina, que están teniendo una pérdida del poder adquisitivo muy importante en sus ingresos. Esto hace que cada vez más evidencia que la forma en que una familia llega a fin de mes es endeudándose lamentablemente para alcanzar o echar manos a sus ahorros y de esta forma poder cumplir con todas las obligaciones familiares. Así lo ha hecho saber una consultora muy importante a nivel nacional y dice que 4 de cada 10 hogares en el país tienen deuda con alguna entidad bancaria. De 10 familias, 4 tienen deudas con las entidades bancarias, mientras que 8 de cada 10 familias mantienen deuda con prestamistas, comercios, servicios de impuestos, entre otras entidades que no son bancarias. Este estudio de una consultora se realizó en 3.550 hogares proyectados en el mes de mayo próximo pasado de este 2023. Es que buscaban determinar el nivel de endeudamiento de una familia argentina, discriminando de alguna forma el stock de deuda, aquellos que son bancarias y aquellas que no son bancarias. Para el caso de la deuda bancaria, se utilizó como base de datos el Banco Central de la República Argentina. Los hogares no pueden equilibrar sus cuentas y siguen tomando deuda. El gobierno, como no puede estabilizar la inflación, baja las tasas de interés para el crédito y el consumo. Y a los efectos, las familias se siguen justamente endeudando. El problema es que el ingreso no se ve superado justamente posteriormente por los gastos corrientes que tiene un hogar, y hay riesgo que no puedan pagar posteriormente esos créditos que se empiezan a tomar. Crece el endeudamiento familiar. La cantidad promedio de hogares que mantiene deudas con una entidad bancaria, escuchen esto, son 4.091.000 familias, representando el 41% justamente de los hogares que tienen este nivel de endeudamiento. En tanto, al monto, de acuerdo a esta consultora, un hogar mantiene una deuda con una entidad bancaria en un promedio de 361.686 pesos, siendo el total de una deuda de un hogar justamente que tiene la República Argentina. Pero posteriormente vienen las deudas que tienen los bancos o la gente que tiene deuda con los bancos, que incluyen préstamos a sola firma, estos denominados préstamos personales, los préstamos hipotecarios, los préstamos prendarios, préstamos de las tarjetas de créditos, entre otros. Y los toman para llegar hasta fin de mes. Y las familias se empiezan a endeudar con préstamos comerciales. Y lo más grave es que empiezan a dejar de pagar los impuestos. Pero además de las deudas tradicionales con los bancos, las familias empezaron a endeudarse en otras entidades de gastos corrientes, dejando de pagar impuestos, dejando de lado justamente otros servicios que antes hacían a su vida cotidiana. El relevamiento de las deudas no bancarias llegan a aproximadamente por familia a 189.000 pesos.
La informalidad es un gran problema en nuestro país. La cantidad de hogares y niveles de pobreza, lamentablemente, el ingreso por familia hace que cada vez sean más los pobres en nuestro país. Hace que la mayoría de los hogares recurran a las deudas bancarias y no bancarias para financiar así su costo de vida. Los hogares más pobres son los más perjudicados sin ninguna duda, porque cuando una familia se endeuda con un comercio o con una deuda no bancaria o con un crédito personal, los costos financieros totales ascienden entre el 260 al 380% de interés anual. Increíble, hasta el 380% de interés anual. Asimismo, las familias dejan de pagar los servicios y también los impuestos, entre otros recursos, para poder financiarse y llegar a fin de mes. Y hay algunos que empezaron lamentablemente a tratar de llegar a fin de mes o tratar de sobrevivir. Y empezaron a vender sus ahorros, como por ejemplo la venta de su auto, como alguna alternativa para poder ajustar justamente las cuentas y las deudas, lo que hace por supuesto que su calidad de vida cada vez sea peor. La mayoría de las familias que se endeudan en esto que son deudas no bancarias son aproximadamente un 26,3% de las personas que pide préstamos a estas entidades, por supuesto, no bancarias. 26,3%, donde sin ninguna duda el interés es más elevado aún que un banco. Además de esto, hay otro 26% que utiliza la metodología de compra al fiado. ¿Se acuerdan ustedes de algo que había desaparecido ya, no? La famosa libretita que se tenía en antaño, donde el almacenero anotaba y a fin de mes se pagaba. O el préstamo por parte de algún comerciante, con un promedio de deuda que puede llegar por hogares a la suma de 320.000 pesos. Estos dos tipos de endeudamiento representan más de 1.200.000 familias o hogares en la República Argentina. Con este nivel de endeudamiento, el promedio general de las deudas no bancarias por familia cada vez son mayores. Otro método que las familias están utilizando para poder subsistir a esta odisea que es vivir y llegar hasta fin de mes en la República Argentina es no pagar los impuestos y los servicios. Porque ya no solo dejan de pagar los impuestos, sino que empezaron también a restringir el pago de los servicios como la electricidad, el agua, el internet, entre otros, lo que representa aproximadamente un 3,2% de las familias que no pagan los impuestos, un 11,9% que toma préstamos familiares y que posteriormente no los puede abonar. Saca un préstamo, pero después no lo puede pagar. La verdad que teniendo en cuenta en lo que oscila un salario en la República Argentina, recordemos que el salario básico, mínimo, vital y móvil hoy está en 81.000 pesos. Pero ayer en la ciudad autónoma de Buenos Aires salió a través
de las instituciones y dijeron que para no ser pobre en esta ciudad, una familia tenía que ganar arriba de los 300.000 pesos. Y tenemos un salario mínimo vital y móvil que solamente alcanza a los 81.000 pesos. En los últimos años, y como consecuencia de esta gran inflación que crece sin pausa en la República Argentina, apareció en la Argentina un nuevo estatus de pobres, aquellos que aún no acceden a las necesidades básicas y que muchos ya son parte de la indigencia, o son aquellos que tienen un trabajo en la informalidad, o que son monotributistas, o que son independientes, y que realmente sus costos laborales a veces son superiores a sus ganancias. Porque recordemos que ellos no tienen paritarias y no tienen sindicatos, sino que solamente viven de su trabajo y sus tareas que pueden realizar como independiente o monotributista. Pero surgió otro nivel de pobreza, otro nuevo estatus de pobreza en la República Argentina, y es aquel que tiene trabajo en forma legal, en blanco, como normalmente se lo denomina, pero sigue siendo pobre. Porque claro, ¿quién gana más de 300.000 pesos en la República Argentina? Cuando tenemos un salario mínimo, vital y móvil que apenas llega a los 81.000 pesos. ¿Cuánto es el salario de un docente? ¿Cuánto es el salario de un policía? ¿Cuánto es el salario de un médico? Por lo menos acá en la provincia de San Juan. Sabemos que en todas estas escalas está muy lejos del promedio justamente que se necesita para no ser pobre. La pobreza en la Argentina y en la provincia de San Juan llegó a estos niveles con una inflación galopante, con una inflación que no para, con una inflación que todavía no sabemos cómo va a terminar el año. Estos nuevos estatus de pobreza hacen a que cada vez las familias tengan que recurrir a préstamos, al fiado, a vender sus bienes para tratar de llegar a fin de mes. La Argentina que nos duele. Y sin hablar, por supuesto, de lo que pasa con nuestros abuelos, con nuestros jubilados, aquellos que apenas llegan a tener un salario mínimo de 70.000 pesos en nuestro país. Y recién se fueron nuestros compañeros justamente de este programa que habla de la tercera edad, que es reforma jubilatoria, y que, entre otras cosas, lo primero que están requiriendo, sin ninguna duda, es tener un salario digno, nada más que eso, un salario digno para aquellos que ya dieron todo en su trabajo y que ahora no les alcanza ni siquiera para las necesidades básicas. La odisea de vivir en la República Argentina, la odisea de una familia para llegar a fin de mes, no es otra cosa que endeudarse o dejar de pagar los impuestos. Con la firma de Daniel Núñez, bueno, vamos analizando un poquito. 342.000 pesos necesitó una familia de 4 integrantes, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que mide, para pertenecer medianamente a la clase media. Aquellos que no lleguen a 125.000 pesos directamente son indigentes, Daniel. Y bueno, a 24 horas de conocerse el nivel de inflación del mes de mayo
de la República Argentina, ya empiezan a tirarse datos, Daniel, con respecto a el costo de vida en nuestro país. 342.000 pesos para no ser pobre en la República Argentina.